Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. A nombre del personal docente, no docente y estudiantil del Instituto de Estudios del Caribe, les damos la bienvenida al ciclo 36 de las conferencias caribeñas. La conferencia de hoy es la cuarta de este año. Mi nombre es Don Wallachek, soy el director del instituto y el moderador de esta actividad. Las conferencias caribeñas se han ofrecido por unos 18 años de manera ininterrumpida, cumpliendo nuestra visión de divulgar conocimiento, fomentar el diálogo entre distintos espacios y instituciones del Caribe y contribuir al desarrollo del recinto en el contexto internacional. Grabaciones de estas conferencias están disponibles en el repositorio institucional de la UPR y en el Internet Archive, además de nuestro canal en YouTube. Pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y X para estar al tanto de los próximos eventos, entre ellos otras conferencias de este ciclo y actividades co-curriculares. Bueno, les pido que pongan sus teléfonos celulares en modo de vibración o silencio para no afectar la transmisión. De igual forma, en la sección de preguntas y respuestas, luego de la presentación, favor de usar el micrófono provisto. Además de organizar las conferencias caribeñas, el Instituto de Estudios del Caribe publica la revista arbitrada Caribbean Studies. Pueden ver algunos ejemplos de las publicaciones recientes en la mesa aquí en el frente del teatro. La misma se publica desde 1961 y es una de las revistas más antiguas de los estudios caribeños. Nuestra revista se encuentra disponible en las prestigiosas bases de datos JSTOR y Project News, entre otros. Próximamente el Instituto va a anunciar dos iniciativas nuevas. La primera es una iniciativa de becas que apoya a los estudiantes graduados en sus trabajos de investigación. La segunda es un mecanismo que permite a profesores de recinto hacer estadías de corto plazo en el instituto como investigadores afiliados o académicos residentes. En el día de hoy tenemos con nosotros dos invitados. El primer invitado es el ponente, el doctor Juan Valdez. Él es educador y escritor que trabaja en la Universidad de Stanford. Recibió su doctorado en la sociolingüística hispánica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Los escritos que ha cumplido desde ese entonces exploran las experiencias, visiones y relatos de aquellas personas que caminan por la tierra y dejan poco rastro. Sus publicaciones incluyen varios títulos, algunos en español, otras en inglés. Tracing Dominican Identity, The Writings of Pedro Enríquez Ureña, y En busca de la identidad, la obra de Pedro Enríquez Ureña. Su último libro, Sendas Extraviadas, es una colección de ensayos sobre el caminar sin rumbo, que explora la posibilidad de superar nociones peligrosas de la política, el racismo absurdo y la locura del sobreconsumo. También propone fortalecer nuestro sentido de lugar y pertenencia en el mundo a través de la cultivación de nuestras relaciones con la naturaleza. Tengo el libro aquí. También tenemos con nosotros la doctora Carmen Centeno Añeses, que va a acudir como comentarista. Ella es catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, no de Ponce, en Bayamón, y la autora de libros sobre la literatura puertorriqueña y caribeña.
Ha sido docente en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Sus intereses intelectuales incluyen las teorías postcoloniales, subalternas y decoloniales, y las teorías feministas, los estudios culturales, los estudios obreros y la educación. Escribe también sobre los derechos humanos en diversos periódicos. Sus publicaciones incluyen los libros importantes Modernity and Resistance, Proletarian Puerto Rican Literature, 1898 to 1919, y el libro Intellectuals and the Essay, published in 2018. Ahora les dejo con el Dr. Juan Valdez. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí y quiero agradecerle a Don Walczek por haber organizado este evento y extendido la invitación. Don y yo tenemos una relación epistolar que empezó con mi lectura de un trabajo que él hizo sobre Samaná, los pueblos de Samaná. Samaná es una área de la República Dominicana que tiene una historia muy interesante que yo estudié, y así empezó esa conversación ya hace muchos años. Agradezco también a Carmen Centeno, que va a hacer un comentario sobre mi libro. A Carmen también la descubrí yo bibliográficamente cuando yo estaba haciendo un trabajo sobre la función simbólica de la lengua en Puerto Rico. Carmen había estudiado el discurso sobre la identidad nacional, y yo la leí y me encantó y la cité en esos trabajos, y fue un placer enorme cuando el último viaje que yo hice a Puerto Rico, el conocerla. Estos encuentros a través de lo que estudiamos y lo que leemos son muy interesantes, pero más interesantes cuando uno puede unificar a la persona, ¿no?, con la voz y las ideas que nos atrayeron inicialmente. Bien, les voy a preparé una presentación y me estaba debatiendo, ¿no?, si yo venía acá a comentar un poco sobre mi libro o leer algunos fragmentos del libro, pero finalmente me decidí por preparar esta presentación porque voy a hablar de la mirada cimarrona. Voy a explicar qué significa eso, y le voy a mostrar unas imágenes y principalmente lo estoy haciendo por mí, porque yo estoy gozando, disfrutando, participar en esa mirada cimarrona mucho últimamente, pero espero que ustedes lo disfruten también. Ahí tienen la imagen de mi libro, de Sendas Extraviadas, Ensayos para Vivir en el Mundo que Nos Queda. Salió el otoño pasado, y les voy a comentar brevemente sobre qué trata el libro. Es un libro de ensayos, y hay una serie de como de 13 ensayos, pero hay 4 ensayos fundamentales que estructuran el libro, son como los pilares. Esos pilares llevan el título del capítulo, pero básicamente son los siguientes: el escepticismo constructivo, o lo que yo llamo la política de la desconfianza, la mirada cimarrona, el delirio consciente o la locura deliberada, y la comunión con la naturaleza. El escepticismo constructivo hace referencia a la práctica democrática de cuestionar la autoridad. La mirada cimarrona hace referencia al legado de los afrodescendientes
que compartimos todos los afrodescendientes en esa lucha por la resistencia y la supervivencia, en la cual los cimarrones son interesantes porque revelan una particular, entre otras cosas, relación con la naturaleza. La locura deliberada o delirio consciente hace referencia a que nosotros debemos de reconocer que entre todas las cosas tenemos deficiencias cognitivas, pero que la realización de esas deficiencias cognitivas individuales y colectivas no deberían mirarse como una desventaja, sino como una ventaja para apreciar en realidad lo que podemos hacer por vivir nuestras vidas y tratar de mejorarlas y de reconstruirlas. Finalmente, la comunión con la naturaleza trata de cómo desde nuestras vidas cotidianas nosotros podemos practicar el cuidado de la naturaleza sin la necesidad de hacer viajes remotos a lugares exóticos para entender que nuestra relación con la naturaleza debería ser una de las primeras prioridades. Todo esto se entrelaza muchas de las lecturas que yo hago en el libro y muchas de las análisis, estudios, lecturas y reflexiones que yo hago. La idea es que esas 4 prácticas que acabo de mencionar son fundamentales para nuestra supervivencia. En un mundo precario, en un mundo que cada día está al borde de explotar. Hoy me voy a concentrar en el tema de la mirada cimarrona y aprovechando para anclar todo el trabajo que yo hago aquí en el cimarronaje histórico. El cimarronaje es una historia muy poderosa pero poco conocida. Tiene que ver con las historias y relatos que nos enseñan de lo que hicieron estos africanos que fueron traídos aquí como esclavos y que escaparon para obtener su libertad inmediata y se fueron a vivir, a sobrevivir en el monte. Estos montes o estas comunidades que ellos construyeron tienen diferentes nombres. En la República Dominicana les llamamos manieles, en Cuba y otras partes de América palenques, en portugués, Brasil le llaman quilombos. No sé si en Puerto Rico había un nombre exacto para estas comunidades, pero eran comunidades de autodefensa y sostenibles. En la República Dominicana habían muchas de estos manieles, estas comunidades, y esta que está acá circulada justo en lo que es la zona fronteriza con Haití, está ubicada en una sierra de Bauruco, así se llama la sierra, y es una que es muy interesante, pero por supuesto habían otras en estas montañas aquí, en la cordillera central, por una de las provincias que se llama San Juan de la Maguana, y por otras partes del país también. Pero la de Bauruco, hay una que le llamaban Los Naranjos, y todavía tiene el nombre de Los Naranjos. Ahora es una ciudad pequeña, ¿no? en estas montañas,
fueron uno de los últimos manieles de resistencia que habían allá. Esa comunidad resistió y por supuesto esos fueron perseguidos y buscados por las autoridades, los soldados, y pudieron sobrevivir y resistir, y solamente decidieron bajar de las montañas e integrarse al resto de la comunidad cuando le garantizaron la libertad. Luego se dispersaron por el resto del país. Y acá coloco una de las figuras cimarronas importantes en la República Dominicana, Liborio Mateo, que era un campesino, trabajaba en el campo, luego se convirtió en un líder de su comunidad y en un líder mesiánico también. Defendiendo los derechos a la tierra de su comunidad, se enfrentó al gobierno, a los líderes locales, y finalmente perdió su vida en una emboscada. Pero es una figura muy importante que ha inspirado muchos otros relatos y performances también. Hay uno en particular de Luis El Terror Díaz, que lo pueden encontrar en YouTube, que es muy interesante, rinde homenaje a esta figura. Pero hay muchas otras figuras importantes en la historia del cimarronaje dominicano. Necesito hablar de mis propias raíces cimarronas. Yo nací en Santo Domingo y me crié en el ensanche Capotillo. Esto es en la parte norte de la ciudad dominicana, al lado del río Isabela. Un barrio marginal de la República Dominicana. En la época en que yo crecí era un barrio que tenía muchos problemas sociopolíticos y donde siempre habían enfrentamientos con la policía y el gobierno dominicano. Era un barrio sitiado. Era una de esas comunidades que en años anteriores, siglos anteriores, fueron ocupados por cimarrones o descendientes de cimarrones. Es la cuna en la República Dominicana de lo que nosotros llamamos el tigueraje dominicano, ¿verdad? Que el tigueraje dominicano fuera de la República Dominicana puede traducirse como una persona que sabe bregar, una persona que sabe sobrevivir con ciertas destrezas que solamente se pueden aprender ahí. Si ustedes les gusta la música dembow, a lo mejor pueden reconocer algunas de esas calles, porque ahora hay muchos raperos dominicanos que han salido de ahí. Y en la calle, no sé si se puede ver la calle 42, es una de esas calles donde todos los raperos van a filmar sus videos ahora. Yo me crié en la calle 6, que es más o menos esa que está por aquí. Para mí, esto es un vínculo muy importante a la historia y al legado del cimarronaje. Yo pienso que en determinado momento yo desarrollé mi mirada cimarrona, o la empecé a desarrollar en esos primeros años de mi infancia, viviendo en un barrio que era muy peligroso y donde uno tenía que estar bien atento para poder sobrevivir del día a día. Bueno, la mirada cimarrona. La mirada cimarrona hace referencia a principalmente la agudeza sensorial que tenemos los descendientes de cimarrones. Voy a dar algunos detalles exactamente de qué quiere decir esto.
pero también hace referencia a un tipo de visión que tienen las figuras, los descendientes de la resistencia afro en estos contextos. Aquí, para ilustrar, tomé esta imagen de Frantz Fanon, una figura intelectual muy importante en la lucha por la decolonización y la lucha contra la violencia antinegra. A mí me encanta esta imagen porque es una mirada de desafío y de resistencia sin igual. Fanon, en su libro importante, uno de sus libros importantes, se refiere a este poder de observación que recurre también a la imaginación como un acto de resistencia. Yo entiendo, Fanon dice que es uno de esos mitos que permitió a los primeros rebeldes en estos contextos sobrevivir y avanzar su lucha por la supervivencia. Pero la mirada cimarrona en particular es interesante porque no se le llama así, pero se habla de ella. Yo creo que soy el primero en utilizar como esta frase para articular esta experiencia y esta metáfora como mirada cimarrona. Pero en mis estudios fue muy interesante lo que encontré en mis lecturas, pero también en mi búsqueda de objetos para ayudarme a entender en el arte visual y en la cultura popular. Está ese retrato de Toussaint Louverture, el libertador de los haitianos y de los esclavos que ocupaban la isla de la Española, donde lo primero que me llamó la atención es esa mirada. Y hay otro libro importante de Sir L. James, donde él se detiene, de los jacobinos negros, donde él se detiene a hablar particularmente de la mirada de Toussaint Louverture, una mirada de acero, ¿verdad? Esas son las palabras que utiliza Sir L. James, una mirada que inspiraba admiración en sus seguidores y miedo en sus enemigos. La otra imagen es de un pintor cubano radicado en Alemania, creo que en Berlín, Hugo Luis Pimentel, que tiene una serie de retratos de cimarrones. Yo solamente escogí uno, pero en la mayoría de sus retratos, una de las cosas que más se destaca es esa mirada intensa y aguda. Bien, yo en mi libro, en ese capítulo fundamental que les dije, hago una conexión entre esa mirada y el concepto del cimarronaje intelectual que aquí tengo articulado con una cita de René Desperth, un escritor haitiano muy importante, que se refirió a ella como esa especie de guerrilla poética alentada por los descendientes de negros y marrones, y también apoyada por sus aliados blancos. Pero algo interesante que hace René Desperth es la conexión que hace con la naturaleza. No solamente una mirada, una postura, una práctica de resistencia hacia el mundo blanco oprimente, pero sino también una declaración de alianza con la naturaleza. Creo que en mis lecturas René Desperth fue el primero que hace esa conexión.
Pero las tradiciones del cimarronaje intelectual son muy variadas. Hay diferentes corrientes de esta práctica de cimarronaje intelectual. Una de ellas es la cubana, con la cual yo me identifico fuertemente. Hay dos textos claves que articulan esto. Uno es la autobiografía de un esclavo de Juan Francisco Manzano, quien fue un esclavo doméstico, que aprendió a leer y a escribir ilícitamente, a escondidas. Él cuenta sus luchas, ¿no? para sobrevivir su vida como esclavo doméstico, pero también para formarse como intelectual. Y al final, en este relato, nos cuenta el punto específico en que él decidió convertirse en cimarrón, ¿verdad? Cuando ya no aguantaba ese tipo de vida, aunque era un tipo de vida que, comparada con los esclavos de los barrancones del campo, era privilegiada, relativamente hablando, no podía ya vivir de esa manera y decidió convertirse en cimarrón. Ahí termina el texto en eso, pero eso me ayuda a mí a incluirlo, ¿no? En esta historia personalizada que yo hago del cimarronaje. La otra figura es Esteban Montejo, el último sobreviviente de la esclavitud en Cuba, un cimarrón que se fugó y se fue a vivir en el monte. Su historia quedó transcrita en la biografía de un cimarrón que transcribió Miguel Barnett, un antropólogo cubano. Es un libro maravilloso, que si ustedes no han leído, yo les recomiendo que lean, pero después que lean el mío. Y ahí nos encuentra todas sus luchas, ¿verdad? Sobreviviendo la esclavitud, sobreviviendo su vida como cimarrón y después sobreviviendo la lucha por la independencia de Cuba, la ocupación norteamericana y al final de sus días la revolución cubana. Para mí, descubrir, leer y releer este texto fue fundamental para poder elaborar mi propia noción del cimarronaje. Él destaca esa mirada cimarrona. Él habla mucho, el verbo ver es el verbo que articula textualmente su narrativa. Habla de todo lo que vio, todo lo que encontró, pero también para mí fue muy interesante en su relato su corroboración de lo importante que fue la naturaleza en su odisea, en su travesía. Él dice que la naturaleza es todo, incluso lo que no se ve. Una figura muy importante para todos nosotros, los afrodescendientes, y especialmente los que nos identificamos como el cimarronaje. Otra figura importante es Walterio Carbonell, al cual voy a mencionar próximamente. Una figura muy interesante, un intelectual del siglo XX, que escribió un libro muy importante, lo mencionaré al breve. Y acá Roberto Zurbano, un estudiante de Walterio Carbonell y un intelectual cubano muy importante, que yo conocí durante mi último viaje a Cuba en el 2019, y que me habló de Walterio Carbonell y la influencia que había tenido en él. Cuando yo me reuní con Zurbano en La Habana, fue muy importante ver como la continuidad de esta tradición de resistencia. Y claro, la sensación de poder estar cerca de esta historia fue muy importante para mí. Walterio Carbonell publicó un solo libro, Cómo surgió la cultura nacional en Cuba, un librito de algunas 160 páginas.
Es un libro fundamental en la cual él cuenta, él analiza y traza la importancia perdón, que tuvo. Disculpen, se me está secando un poco la voz. Gracias. La importancia que tuvo para el proyecto de construcción nacional las culturas y las prácticas afro-cubanas. Él empieza su recuento desmontando un poco los mitos de la cultura nacional cubana, porque se pensaba que el proyecto de construcción de la nacionalidad cubana era el resultado de el trabajo que hicieron criollos blancos. Entonces, él parte de ahí hablando de que la única forma de que se iba a formar una cultura nacional es a raíz de lo que podría haber hecho una clase revolucionaria. ¿Y cuál era la clase revolucionaria? Eran los negros y las negras de Cuba, porque eran los que más tenían que perder. Ese libro es muy poderoso, pero es un libro que lo definió en su relación con el régimen oficial después de la revolución. Y tuvo muchos problemas por su forma de ser, por su forma de decir y claro por los gestos que hacía que no, en cierto sentido, no eran los gestos que se esperaban de un intelectual comprometido en la Cuba después de la revolución. Tuvo encuentros con las autoridades y con la intelectualidad establecida y fue enviado a hacer trabajo forzoso en determinado momento. Fue enviado a trabajar en un ingenio de caña. Pero él con su actitud cimarrona, ¿no? de resistencia cimarrona, cuenta Ambrosio Fornet que en este ingenio él no hacía nada. Él se la pasaba paseando, fumando cigarrillos, yendo al cine, y cuando le llamaron la atención porque no estaba haciendo su trabajo, esto es como él respondió: yo no corto caña, como ya usted sabrá, mis antepasados cortaron toda la caña que tocaba a ellos y a mí. Era un tipo que decía muchas cosas, ¿no? que interpretaban como locas, pero a mi forma de verlo y de leerlo, yo creo que lo que más metió en problemas a Walterio Carbonell es que en ese libro sobre la historia de la cultura nacional en Cuba no menciona a un nombre, no menciona a José Martí, el redentor del nacionalismo cubano, una figura que todos admiramos, ¿no? Una figura muy intachable, pero él no menciona a Martí. Eso es increíble, ¿no? De un cubano intelectual, de un escritor, de un pensador, y para mí eso es un símbolo de el cimarronaje intelectual muy importante. Cuando Miguel Cabrera Peña, uno de esos escritores cubanos que cuenta un poco esta historia loca de Walterio Carbonell, lo conoció en la Biblioteca Nacional, donde finalmente Walterio Carbonell había sido reducido a ser investigador auxiliar.
le preguntó, oiga, ¿por qué usted no menciona a José Martí en su libro? Dice, Martí fue un pequeño burgués, ¿verdad? Formas de desafiar un poco la historia oficial establecida, esta intelectualidad en el contexto de la Cuba post-revolucionaria. Bien, en mi recuento de los intelectuales cimarrones están esos que mencioné, pero también hay mujeres, y mujeres que no fueron negras, a las cuales yo identifico como almas cimarronas afines. Se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, Dulce María Loynaz, María Zambrano, mujeres cuyos trabajos y cuyos textos me inspiraron a mí a seguir indagando sobre cómo los intelectuales se comprometen con el trabajo de reconocer el mundo donde viven, los problemas que hay, pero también como intelectuales, sus luchas personales para sobrevivir en entornos hostiles. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, si ustedes no han leído algunos de sus textos o no han escuchado sobre sus historias, ella lo que más quería era estudiar. ¿Qué podía hacer una mujer que quería estudiar en esos momentos? Recluirse en un convento. Dulce María Loynaz, otra escritora cubana importante, que no se entendió muy bien con la Cuba castrista, los últimos años de su vida decidió recluirse en su casa, viviendo en un jardín. La otra, María Zambrano, una filósofa española que vivió mucho en el exilio. Todas estas escritoras tienen sus propias historias de supervivencia, resistencia, pero también algo interesante para mí es que cultivaron una relación particular, muy única con la naturaleza. Bueno, mi historia del cimarronaje va más allá del Caribe. Y acá quiero compartir con ustedes imágenes de algunas figuras intelectuales que no fueron negros ni negras, no fueron necesariamente caribeños, aunque aquí, ¿verdad? Por supuesto, la figura de Simón Rodríguez es interesante porque era un venezolano, entonces Venezuela sí pertenece al Caribe. Pero son estas figuras cuyas lecturas yo destaco en mi libro, son ejemplos de figuras intelectuales que no cabieron muy bien en sus entornos donde se desarrollaron y buscaron una forma de fugarse. Lo que tienen en común era que estaban dedicados a la fuga de cárceles, en el caso de Fray Servando Teresa de Mier, una figura muy importante en la lucha por la independencia en México, que se fugó como más de 100 veces de una cárcel. Ryokan Taigu, un monje budista japonés, zen, que vivía su vida ambulando por los montes. Y los demás, no voy a parar en todo para elaborar detalles, Piron de Elis, Michel de Montaigne y Robert Musil. Entonces, esto representa un recorrido largo por la historia de la resistencia intelectual de figuras específicas que para mí son muy importantes, no solamente por sus actos de resistencia y rebeldía, pero también porque tenían cada uno de ellos una relación de cuidado
del mundo natural, del entorno natural. Me voy a detener en esta figura de Ikkyu, o Nube Loca, otro monje budista zen, que es una de estas figuras, es muy popular en Japón, no solamente porque todavía se leen sus textos, su poesía, él escribió poesía, pero que es una figura que ha sido recasada por el anime, por ejemplo. Hay animes donde Ikkyu es uno de esos personajes. Fue hijo de un emperador en esta época, en este siglo que vivió, pero de un emperador y una concubina del emperador. Entonces fue un hijo ilegítimo y fue abandonado. Y el abandono, porque él sabía de sus orígenes, pero un abandono que lo tocó mucho. Es algo que le causó un trauma enorme y un trauma que solamente pudo superar ya de adulto cuando decidió perdonar a su padre por haberlo abandonado diciendo y de dejarlo como huérfano. Fue a un templo para empezar su proceso de convertirse en monje budista, pero nunca se podía adaptar. Entonces su proceso de convertirse en monje es algo que estuvo lleno de interrupciones, de problemas, de actos de rebeliones contra lo que él consideraba que era el budismo oficializado. Era muy inconforme y un acto que es bastante representativo, ¿no?, de su inconformidad y su imposibilidad de asimilarse al budismo oficial, fue cuando destruyó su Inca. Su Inca era el título que finalmente le daban a un monje después de todo el proceso de entrenamiento, que reconocía la iluminación, lo que lo convertía ya capaz de asumir el templo de maestro. Él decidió destruirlo y lo destruyó cuando se dio cuenta del negocio que tenían los budistas en esos templos. Negocio que era privilegiarse atendiendo las necesidades de las clases poderosas, de los jefes, de las familias acomodadas. Pero no fue su único acto de rebelión. En su poesía, en sus intervenciones, se rebelaba. Y les quiero mostrar un par de ejemplos. Uno de los poemas es este, que está aquí a mi derecha. Es mi traducción del texto que yo manejo en inglés, de la traducción al inglés, donde él dice: si ahora mismo yo me estuviera muriendo y llegara el mismito Buda, yo le diría que él no sabe ni mierda. No es el único poema, hay varios poemas en que Ikkyu escribe un poema para burlarse del Buda. Pero se está burlando del Buda, es una figura muy importante, ¿no?, en esa religión. Se está burlando del Buda oficializado, ¿verdad?, de las actitudes y las ideas que mantenían a estos monjes en una especie de privilegio cultural. Bien, ese es mi recorrido por esta historia del cimarronaje en el Caribe y más allá. Ahora voy a regresar y ya voy a terminar para mostrarles algunas manifestaciones del cimarronaje intelectual hoy. Aquí elegí a Ochi Curiel, una feminista afrodominicana radicada en Colombia, que ella no utiliza el nombre que yo doy a esto de mirada cimarrona, pero yo creo que
estamos trabajando en el mismo ámbito. Ella lo plantea como un cuestionamiento de todas las categorías del saber que han sido creadas por el colonialismo y que todavía controlan y manejan muchos aspectos de nuestras vidas. Ella es una, hay otras personas que trabajan en estas nociones y utilizan otros nombres como fugitividad, fugitivity, ¿verdad? Es otro concepto que en Estados Unidos trabajan afroamericanas y afroamericanos, y con el cual ahora yo quiero como conversar una conversación. Trabajando en Estados Unidos tenemos un problema, que es que no nos leemos con Latinoamérica. Entonces una de las cosas que yo trato, por ejemplo, el concepto de Maroon Intellectual se utiliza en inglés por afroestadounidenses, pero se piensa que fueron ellos y ellas que inventaron este concepto. Jacob Carruthers en su libro, en su texto Intellectual Warfare, lo utiliza. Eso en 1983. René Desprez ya manejaba el cimarronaje intelectual en los años 50. Entonces, eso me deja ver a mí que nosotros trabajamos, pero trabajamos muy alejados y muy distantes. Entonces, algo que yo trato de hacer en mi libro es abrir una ventana o poner un espejo donde los intelectuales afroestadounidenses y los intelectuales afrocaribeños, caribeñas y latinoamericanos se puedan comunicar. Es una esperanza que yo tengo de que mi libro abra esa ventana. Bueno, les acabo de dar una explicación, una descripción un poco de la mirada cimarrona, que es uno de los capítulos pilares y centrales de mi libro. Yo traje algunos ejemplares que los tengo disponibles a la venta. Si alguien está interesado, me pueden hablar después. Pero es un libro donde yo, además de hacer estas lecturas, estos exámenes y reflexiones intelectuales, hay mucho de mi vida, de mi historia personal. Mi historia que empieza en la República Dominicana, viviendo en Sánchez Capotillo que les mostré al final, pero también traza mi paso por Nueva York, por el Bronx, donde yo terminé de criarme y educarme. Y es un poco la historia del hambre de saber y de ver un mundo más amplio, de un joven negro, latino, en el Bronx. Es un poco esa historia que yo cuento en determinados momentos en mi libro. Un libro donde mi atracción por la naturaleza siempre me empujaba a ver más, a aprender más, a buscar más allá de lo que me ofrecía la universidad, la escuela. Entonces está un poco esa historia. Hay como buen escepticista birrónico, así me identifico yo, hay muchas historias sobre animales, sobre contacto específico con animales. Y algo que tenemos en común, los ironistas, los escepticistas, socionaturalistas, estoy tirando muchos nombres así que identifican o que les dan una etiqueta para poder hablar de una persona que tiene múltiples identidades, que vive muchas contradicciones y paradojas, pero que ahora se siente muy cómodo viviendo en ese mundo. Pero las cosas constantes en mi vida, en mi desarrollo con lo intelectual, ha sido mi pasión por la literatura
pero por la literatura de personas que estaban no solamente interesados en la vida humana, pero que siempre prestaban atención a las plantas y los animales. Entonces es un poco, este libro es la combinación un poco de esos mundos que a veces, por lo menos en la academia, se articulan como separados, como muy separados, muy distantes. Entonces, aquí tengo un poco una bibliografía del cimarronaje intelectual personalizado, por si quieren acudir a algunas de esas lecturas que yo he hecho y que me ayudaron a armar Sendas Extraviadas. Les doy mil gracias por la atención, gracias por escucharme. Cualquier consulta que puedan hacer, que quieran hacer, me pueden escribir a mi correo electrónico. Entonces ya cedo la palabra. Bueno, voy a leer una especie de reseña que he hecho sobre el libro del profesor Valdés para que se pueda divulgar. En primer lugar, me siento muy honrada de estar en el cuantitativo y en esta facultad de Ciencias Sociales. Y comienzo. El ensayo es un ejercicio de lucidez ante las cuestiones del mundo, ha dicho la argentina Viviana Rimberg. Así lo es el libro del profesor Juan Valdés, que declara lúcidamente en su introducción, la introducción de Sendas Extraviadas, ensayos, perdónenme, ensayos para vivir en el mundo que nos queda llamada a caminar en zigzag, y este texto es un esfuerzo por lograr un equilibrio entre la esperanza y la desesperanza en un mundo atravesado por catástrofes y crisis. Y sugiere la comunión con la naturaleza, como hace el gran intelectual Jorge Mario del Bondo en su libro encíclica Laudato Sea. Perdón, no sé qué pasa, que no puedo leer bien. En él Valdés se declara amante de la biodiversidad y denuncia el cambio climático y sus efectos, al igual que este último. Desde la mirada cimarrona, alerta sobre el grado de daño ambiental que ha causado la muerte, le agradezco mucho la luz, que ha causado la muerte de parte de la flora y fauna del planeta junto a cambios atmosféricos inusitados. El asalto a la Tierra por el capitalismo depredador ha sido implacable, sostiene. En los ensayos aunados en este libro se abordan temáticas diversas entrelazadas por este senderista, que es un autor dominicano que camina por espacios heterogéneos y diversos y recoge diversas rutas intelectuales. Este texto constituye un reto para sus lectores, que debe ser letrado, pero no necesariamente académicos, para poder aquilatar la obra fundamental de los intelectuales por el nombrado. Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Cureña, Walter Bella, Giorgio Agamben, Diego Bourdieu, Eslavo Cicek, Alejo Carpentier, René Debes, como me demostró, Esama Lima, Bel Hooks, María Zambrano, teóricos del budismo Zen, entre otros. Aunque hubiera sido también bueno incluir, yo le hubiera añadido a dos figuras importantes, como Rómulo Lachacañera, impulsor de la afro-religiosidad, y Pierre Berger, discípulo de Fernando, por cierto, y Pierre Berger, de Francia, quien retrató los ámbitos en que circulaban los griegos esclavos Tirone y Macandal. Para leer este libro no se necesita ser de élite, tampoco se necesita ser académico. ¿Qué es la inteligencia?, pregunta el sociólogo Carlos Altamirano en su libro Intelectuales, Notas de investigación sobre la inquieta. Beatriz Sardo también ha discutido esta temática, que a mi juicio es necesario desemantizar, debido a que siempre remite a un grupo selecto,
esto que mayormente proviene de la academia, a pesar de lo que han demostrado los estudios obreros iniciados en Puerto Rico por CELEB. Mucho más abierto en cuanto a nivel intelectual. Por los académicos de élite, el autor no es afín, por supuesto. Yo celebro, me prefiero los académicos indóciles, como ha dicho la Patria Triana en su libro Crítica Literaria y Teoría Cultural en América Latina. Y me refiero al resumen textual y evidencialmente los archivos de la periferia, barriadas, caseríos, las villamiserias, y reconocen el pensamiento de sus habitantes, a veces concretizado en un lenguaje que no es el español estándar, y que es tal vez semejante al inglés negro de Nueva York que estudiara el lingüista David Labo. Afirmo con él que la academia no es el único lugar donde se importa saber cómo demostrar los obreros del principio del siglo XX, tales como Rosa Napetillo y los Camilo Rosa. Igualmente lo hacen en el periodismo actual Karen Dolores Hernández, Mayra Montero y la licenciada Zoela Boy. Tal vez por eso empezó a limitar con el blogs de internet entre los editoriales independientes. El texto contiene detalles autobiográficos del autor, como su declaración de que es un emigrante miembro de la diáspora africana, que ha vivido en sectores marginales, como señaló ahorita por la sociedad estadounidense, que observó la Universidad del Bronx, pero el jardín botánico, tanto como la biblioteca, estaba muy cerca de él. Su ensayismo une a veces a la crítica, como lo hace el texto Lengua Negra de Cursos Blancos, que evoca el psiquiatra latinoamericano Franjano. Al comentar sobre George Floyd, el afrodescendiente asesinado por la policía de Estados Unidos en el año 2020, como intelectual que toma partido y que pertenece al ciudadanaje, se centró en las protestas y afirma, y cito, que nos interpusimos a la guerra global contra los cuerpos negros. De ahí parte la reflexión sobre el vínculo entre lo lingüístico, lo racial y la identidad y sus implicaciones en la política y la gestión pedagógica. Analiza el código lingüístico y cómo este se racializa. Y señala que las nuevas prácticas de discriminación, una palabra, una pronunciación se racializan cuando los interlocutores las hacen por responder con aspectos raciales y subsiguientemente con el esquema de desigualdad humana. Con el esquema de desigualdad humana dominante. Critican los latinoamericanos que soslayan el racismo epistemológico que ha sido tratado por Valterio Carbonell y Roberto Zulano en Cuba, como ha señalado aquí. Girandores, por supuesto. Pero que es un académico, nos preguntamos con él. Este señala que son intelectuales y aclaro que una de sus herramientas de trabajo es el ensayo, mediante el cual obtienen poder más allá de la ciudad letrada. Los intelectuales en realidad siempre me recuerdan penosamente la mala repartición del conocimiento existente en el planeta. ¿Por qué? Porque se producen a veces a un grupo pequeño y no debe ser al juicio. En su primer ensayo, sobre senderos y senderismo extraviados, el autor camina recordando las canciones de los autores latinoamericanos, como Caminando de Rubén Blades. A la vez ofrece datos sobre el daño ambiental y el cambio climático, y sobre todo el que se ha producido en tierras africanas. Luego vuelve a tratar esta temática común entre los humanistas, poco común entre los humanistas que generalmente no implica la ecología en su praxis discursiva. El ensayo, el héroe que nace en el nacimiento, como todos sabemos, de la mano de Frances Montaigne, es una forma de expresión textual más utilizada. Es la forma de expresión textual más utilizada, observa Valdés. Pero John Leal, Manuela Elena Cruz, Claudio Marín y Liliana Baker creen en su carácter argumentativo, por lo que este es realmente el fuerte sentido, como lo ha llamado René López Villamar, dominicano, fue mexicano, ensayista, y sido ganador por lo que llama género hereje. Valdés, además, replica con la ciudad y con el término psicópolis desarrollado por la crítica Mayra Luna, para enfatizar los aspectos afectivos y psicológicos del mundo urbano, además de seguir abogando por el cuidado del ambiente. Debate en las páginas de este libro el concepto ensayo
género que el autor domina con maestría y cambia las normas gramaticales de género al utilizar el plural. Me parece imprescindible señalar que Alicia Salomone de la Universidad de Chile, ha expuesto que el campo estadístico ha sido sumamente androcéntrico, por lo que podemos entender de esta forma lo que significa la transgresión de Valdés. Este articula la vida pública, el ensayo, y se ha considerado equivalente al pensamiento, por lo que Salomone impugna también esta propuesta. Este género que analiza Valdés utiliza la poesía, y quiero citar el poema de Salvador Díaz Girón, y es un género que señala a Alicia Salomone, la poesía, que es equivalente al pensamiento, como quiera que sea, no tiene que ser solamente el ensayo. Aunque yo soy admiradora de ese género, y por supuesto de este hermoso ensayo que nos ha dado Valdés. Y cito la poesía de Salvador Díaz Girón, que lee lo siguiente: la poesía, una sagrada, arcángel que advierte espada, tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del sentimiento, el heroísmo del pensamiento, el heroísmo de la expresión. Valdés aúna sendas extrañadas de diferentes saberes, como la sociología, la filosofía, la literatura, el budismo zen, la sociología, la lingüística y la ciencia, sin cargar al lector con un lenguaje crítico, creando un libro en que prevalece lo interdisciplinario. Con ello reflexiona sobre temas como el caminar ciudad morales, la ciudad, el racismo, la literatura pandémica, la obra del gran letrado de los Enrique Ureña y Fernando Ortiz, grandes letrados. Este último, Fernando Ortiz, fundará los estudios sobre la cultura de los afrodescendientes en Cuba. Y analiza la clasificación de textos lingüísticos. De asimismo, como el título de Simón Rodríguez, figura célebre en América Latina que debiera ser más ponderada y más admirada. La poesía, el mundo de los afectos, la pedagogía, los problemas de los palestinos, campesinos cubanos que están presentes en la novelística del Real Pavela. Como autora afrodescendiente, apela a los lectores para que comprendan lo que significa ser letrado migrante en Estados Unidos en estos tiempos de incertidumbre ante el totalitarismo que ha surgido de los países hegemónicos. En la utopía del ensayo, daría sobre este género y su carácter extraído, como hizo René López Villamar, mexicano, que afirma que la sal apesta pero no muere. No es semejante a la misma definición que la que da, por ejemplo, Alfonso Reyes. Al examinar la pandemia del COVID-19 en la ciudad letrada, en tiempo de calamidad, la relaciona con la ¿qué problema tengo con la vista? Perdónenme. La realidad de la vida y el panóptico que este construyó en el mundo académico. Los escritores quedaron confinados en un mundo virtual. El teórico y antropólogo colombiano Arturo Escobar, que en final de semana estudió los corredores del ciberespacio, que me parece que a la luz de su análisis la pandemia alteró la utilización de la xenofobia y de la inteligencia artificial, la cual tomó mayor auge, así como las tecnologías canallas donde se cometen violaciones de los derechos de la era de la inteligencia artificial. En este libro, en el que le rinde tributo al destacado latinoamericano Julio Ramos, que está presente, Valdés cuestiona qué invención teórica sobre la racialización, la identidad y las políticas lingüísticas y educativas resulta más adecuada para nuestros fines en estos tiempos de crisis, que deben abordarse con pedagogías afectivas radicales y no solo con modelos cognitivos. Me parece muy acertado, sobre todo porque no puede haber educación sin tomar en cuenta la dimensión de los afectos y de la solidaridad, estar con el otro, pensar con el otro y con la otra. En este sentido, Valdés me parece cercano a la pedagogía de Pablo Freire. Recordemos pedagogía del oprimido y pedagogía de la esperanza, textos que no son arcaísmos y que están en consonancia con Henry Giroux, fundador de la pedagogía
pedagogía crítica en Estados Unidos. Por eso soy amante de la pedagogía, me encanta este aspecto del libro de Valdés, de la pedagogía y de la enseñanza, en todas sus fases. Entiendo que la exposición que hace el autor sobre la educación latinoamericana mediante la praxis escritural de Simón Rodríguez demuestra que los albores de las naciones fueron acompañados de la pedagogía y de del poder. Del maestro de Bolívar trata la obra de artífice de la vida comunitaria y de la equidad racial que se apoyaba en la idea de una democracia radical. El siglo XXI, neoliberal y capitalista, alumbra las calles con carteles mínimos acelera en muchos ensayos. La figura de la cantante puertorriqueña Jennifer López se la apareció en uno de ellos, fruto de la idea global y del mundo mediático. Mientras caminaba intelectualmente con la agenda del grupo. Nada menos que Santiago uno de los países que fuera y que tienen en su megalópolis las marcas intelectuales que todavía lloran la masacre de estudiantes como medidas por militares, como lo hace el escritor nacional, así como la desvalorización de la cultura indígena, aunque la irrupción del zapatismo en 1994, en medio del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, en pleno neoliberalismo, echó a perder la fiesta, ha dicho el gran escritor mexicano también, Quisiera comentar muchos otros aspectos del libro de este autor, de la diáspora dominicana, que nos invita a repensar el género ensayístico y el compromiso de los intelectuales ante el racismo, la xenofobia, el retorno del fascismo y la comunicación con la naturaleza. Y cito las siguientes palabras de citas extraviadas. Los recientes cambios económicos del capitalismo enfocado han contaminado más todos los campos de interacción humana, dentro y fuera de la ciudad, diciendo la cita. Este ensayista exige una ética que dé sentido a la existencia y a la vida comunitaria. En este centro docente, la Universidad de Puerto Rico, sancionada económicamente por los recortes en su presupuesto, por la Junta de Control Fiscal y el proyecto neoliberal que recorre el mundo, se impone de estas palabras que expresan su creencia en la educación liberadora. La pasión, y cito, por la filología creativa y la educación popular, preocupada por el cuidado de la vida que promueve en Latinoamérica en escritores y educadores contemporáneos, remite a la praxis de Simón Rodríguez. El citado maestro de Bolívar, su mirada sin matrona le impide además aceptar los métodos convencionales de investigación y de cultura. Patricia Valdés, quien ha estudiado rigurosamente al gran erudito dominicano Pedro Enrique Ureña, en su libro En busca de la identidad, dedicado a su obra, ofreciendo al público lector una visión crítica de sus textos. Termino con otras de sus lúcidas palabras, seleccionadas de su último ensayo: descubrir la emoción de la lectura y la belleza de la poesía y la magia de la ficción que salvó la vida. Así que por esa razón pido, bueno, antes de pedirle un fuerte aplauso para él, quiero decir lo siguiente. Pido aplausos, voy a pedir aplausos. Pido aplausos para este gran ensayista que ha iluminado el mundo intelectual latinoamericano con ensayos que desde el Caribe y desde el Caribe radicado en Estados Unidos deberán una epistemología alternativa, especialmente la filocéntrica. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Valdés y la doctora Carmen Centeno Añeses. Ahora tenemos algunos minutos para preguntas y discusión. Emanuel tiene el micrófono. Saludos, muchísimas gracias por venir aquí. Su proyecto, su libro, la
la manera tan accesible también en que nos llegó el mensaje de los escritos, porque sé que muchas veces desde la academia nos envolvemos en la jerga académica y algunas veces se pierde el mensaje que nos lleva. Así que gracias por eso. Quería preguntarle si en un futuro le gustaría explorar la ecocrítica desde un punto de vista indígena, caribeño o latinoamericano, y si la conversación fuese así, ¿cómo lo ve integrándose a ese cimarronaje del que nos habla a través de su libro? Sí. Gracias por tu comentario y por tu pregunta. Sí, me gustaría, cada vez que visito Puerto Rico, que visito el Caribe, ¿no? Me la paso caminando, observando. Creo que es la primera vez que vengo al recinto de la universidad, y una gran sorpresa, ya me lo habían dicho y lo imaginaba, pero fue una gran sorpresa cuando entré, descubrí que estaba dentro de un bosque. Y sí, las preguntas que primero me llegan a la mente es, ¿quién habrá descrito, ¿no?, este entorno ahora mismo, ¿no? ¿Quién habrá publicado un poco un libro, una descripción, un análisis de los problemas, ¿no?, ecológicos? Pero también me da curiosidad por saber, conocer un poco la historia de la fundación de esta universidad, y cómo buscar, encontrar las primeras descripciones que aparecen por ahí textuales, ¿no?, de la zona, de la ecología. Y no es como, de momento no es un proyecto que tenga en mente, pero sí tengo mucho interés, mucha curiosidad, y creo que con el tiempo a lo mejor se articularán mejor esas preguntas que tengo, y empezaré a buscar materiales. Podría hacerlo también, ¿verdad?, porque cada vez que yo vengo al Caribe siempre estoy caminando, camino mucho. Tengo el privilegio también de tener excelentes guías como Julio Ramos, con el cual he caminado por algunos parques, unos jardines. Entonces voy haciendo muchas fotos, a veces saco videitos. Entonces tengo como una especie de archivo visual con el cual podría como quizás empezar un proyecto de eso, trazar un poco esas experiencias, esos encuentros con este mundo natural que cada vez más está desapareciendo, pero también articular eso con mis intereses todavía por la historia, por aprender más sobre el Caribe, sobre todas las luchas que han habido y que continúan existiendo. Entonces, lo que tú propones, ¿verdad?, yo lo he pensado, pero me alegra que te haya interesado y que hayas visto como esa posibilidad de continuar con este proyecto. Gracias. Nos habló de una comunidad que se llama Naranjos, creo. Los Naranjos. Los Naranjos. Entonces, si entendí bien, fue una de las últimas comunidades, ¿verdad?, de cimarrones. Y me interesa escuchar más detalles, ¿no?, sobre su historia, así, como la transición y cuando, creo que dijiste que bajaron de las montañas, y ¿cuándo pasó eso más o menos? Y si fue cuando la isla fue unificada, porque, y además de eso, la segunda parte de mi pregunta es la importancia de Haití para la mirada
cimarrona. Sí, gracias. Sí, hay un texto de un historiador español dominicano, Carlos Esteban David. Es un texto accesible por el internet de los cimarrones y los negros fugitivos, donde creo que él es uno de los pocos que cuenta la historia de varias de estas comunidades. Él traza históricamente, ¿no?, la historia del cimarronaje desde los primeros desencuentros en la colonización, y se detiene, creo que lo hace como en una página y media, se detiene en la historia del maniel de los naranjos, y creo que fue para 1871 más o menos, donde finalmente termina el conflicto que ellos tenían en esa zona, y se les permite ya bajar de la montaña a la aldea, y ellos deciden como dispersarse por toda la isla. Y en eso, por supuesto, siempre la conexión con Haití está ahí, porque esas montañas, ¿no?, que atraviesan la isla, es geográficamente lo que une a las dos islas. Pero luego, claro, esas montañas se convirtieron en el refugio para esas comunidades cimarrones, y claro, venían de diferentes partes de la isla, pero muchas sí ya habían tenido asentamiento en Haití, en la parte que le correspondía a Haití, y así se fueron instalando en diferentes lugares. Entonces, la historia del cimarronaje en la República Dominicana es la historia de la distribución de la población afro por toda la isla, y ahora uno encuentra, ¿verdad?, esos descendientes de cimarrones por toda la isla. En Samaná, por ejemplo, están los criollo haitiano hablantes. Son dominicanos, pero eran descendientes de grupos que ocupaban la parte que hoy le corresponde a Haití. Y llegaron a Samaná a finales del siglo XIX, o quizás antes, y allí se dominicanizaron culturalmente Brasil, pero preservaron ese criollo haitiano que todavía hablan algunas familias. Eso para mí es un resultado, es el legado del cimarronaje intelectual. Y hay muchas otras comunidades así. Estoy hablando de las que yo conozco mejor. Pero sí, el texto clave para mí es ese de Carlos Esteban David, que está muy bueno, y es uno de los pocos que hay, porque no hay mucho sobre este tema. Gracias. Gracias por esa conferencia y tantas sugerencias tan estimulantes. Quería, ¿verdad? Son dos cosas. Una, referir a que probablemente una de las novelas más importantes de finales del siglo XX, creo que tanto para Puerto Rico como para el Caribe como para América Latina, fueron las primeras dos novelas de Ricardo Rodríguez Juliá, La renuncia de Lore Balcazar y La noche oscura del mismo Avilés. En ambos casos se tratan de lo que fueron las comunidades extramuros, las comunidades que se hacían, ¿verdad?, fuera de la capital, y en las cuales, sobre todo alrededor de los pantanos, de las zonas negadas del agua, etcétera, no solamente se fueron montando lo que otros van a trabajar, que son los barrios de artesanos, etcétera, sino que antes, en el siglo antes, casi en el siglo XVIII, siglo XVII, que fueron poco trabajadas, comunidades de cimarrones, donde la noción misma de la fuga, ¿verdad?, de la fuga
de lo que vendrían a ser los centros de trabajo, de vida familiar, etc. Todo ese mundo de fuga del cual el cimarrón se aparta, sino también la cuestión de raza estuvo muy cerca. Y esas novelas trabajan esa relación no solamente tensa, ¿verdad?, con respecto a el pobre mundo institucional que había, pero era el mundo, ¿verdad?, más allá de esa otra naturaleza, sino también la cuestión internamente de cómo se constituían, y me gustaría dárselo como referencia. Y lo otro es que me llamó la atención que en un breve comentario, a pesar de que estaba atendiendo, ¿verdad?, a intelectuales tan interesantes y tan importantes, y la biografía de un cimarrón, de la cual yo me acuerdo perfectamente que él decía que su receta para vivir tantos años era que comía cerdo todos los días, y yo lo convertí en un mantra. Y siempre ha sido mi respuesta hacia los vegetarianos. Me disculpo, ¿verdad?, por los vegetarianos, pero bueno, se come vianda y cerdo todos los días. Eso era todo. Sí. Sin embargo, establecen una distancia frente a lo que parecería ser el discurso revolucionario sobre el cimarrón, pero por otro lado, la práctica institucional sobre esos intelectuales cimarrones. O sea, la biografía de un cimarrón fue una especie de, ¿cómo diríamos?, de carta, de carta de presentación de la Revolución Cubana, ¿verdad? Este hombre que había atravesado todas estas etapas. Pero sin embargo, por lo que usted apunta hacia algunos casos, su relación con la vida intelectual más institucional va a ser muy problemática de ambos lados. Así que me gustaría que... Sí, gracias por la referencia. No conozco estas novelas y las voy a apuntar para leerla. Con relación a la biografía del cimarrón, gracias por recordarnos, ¿no?, sobre la dieta, el régimen que le permitió vivir tantos años. Es un libro donde también hay un sentido del humor, ¿no? Y esa es otra característica que tenemos los cimarrones intelectuales, ¿no? Que cultivamos la risa y apreciamos, ¿no?, su valor para lo que hacemos. Pero sí, en el texto obviamente no podemos perder de vista que es lo que leemos en la biografía es producto de la transcripción, la traducción de esta experiencia por manos de Miguel Barnet, ¿verdad? Era un joven antropólogo en aquella época, comprometido con la revolución cubana y ese régimen. Y ahí hay mucho, obviamente hay muchos como guiños hacia la intelectualidad oficial. Y entonces eso sí se puede leer como un poco una ruptura, una zona muy intensa entre lo que escuchamos, el relato oral de la experiencia vital de Esteban Montejo, ¿verdad?, y lo que se está en el producto escrito presentando como para enaltecer un poco para valorar lo que la revolución proponía, ¿no?, como la nueva Cuba. Entonces, es algo con lo cual yo no trabajo en mi lectura porque, por supuesto, para mí elaboro toda esta historia para, de cierto modo, avanzar mi propio cimarronaje, ¿verdad?, y avanzar mi propia historia. Entonces, quizás
lo reconozco que estoy manipulando un poco todo eso. Claro, creo que si no hubiese escrito un ensayo, si no hubiese escrito un libro de ensayo, si hubiese sido un artículo académico, entonces ahí trabajaría con eso. Pero lo primordial para mí es la historia de resistencia, la transmisión de esa visión de resistencia en comunión con la naturaleza. Es decir, Montejo nunca pierde de vista, nunca deja de alabar a la naturaleza. Es otro tipo de historia de resistencia que él está reproduciendo en su recuento oral. Y eso es lo que yo trato de rescatar. Pero obviamente sí, hay muchos problemas con el texto. Es un texto maravilloso, pero el cual en otro contexto textual lo hubiese desarrollado, elaborado de otra manera. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias al ponente y la comentarista. Vamos a tener la grabación de esta actividad disponible en YouTube mañana o quizás hoy por la tarde. Y en la semana próxima tenemos con nosotros la doctora Ale Ferrer de la Universidad de Princeton, historiadora, y es una conferencia un poco más grande que celebramos cada año, la conferencia Lewis, y es a las 2:30 el jueves. Están todos invitados. Muchas gracias.